Septenario dedicado a las 7 palabras dichas por nuestro Señor en la cruz, de San Roberto Belarmino. Explicación literal de la sexta palabra: todo está cumplido. La sexta palabra dicha por nuestro Señor en la cruz es mencionada por San Juan Evangelista como ligada de alguna manera a la quinta palabra, pues es tan pronto como nuestro Señor había dicho tengo sed y había probado el vinagre que le había sido ofrecido, que San Juan añade, cuando tomó Jesús el vinagre, dijo todo está cumplido. Y en verdad nada puede ser añadido a estas sencillas palabras, todo está cumplido, excepto que la obra de la pasión estaba ahora perfeccionada y completada. Dios Padre había puesto 2 tareas a su Hijo, la primera predicar el Evangelio y la otra sufrir por la humanidad. En cuanto a la primera, ya había dicho Cristo, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Nuestro Señor dijo esas palabras luego de que había concluido el largo discurso de despedida a sus discípulos en la última cena. Ahí había cumplido la primera obra que su Padre Celestial le había impuesto. La segunda, que era beber la amarga copa de su cáliz, faltaba aún. Había aludido a esto cuando preguntó a los hijos de Zebedeo, ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? Y también, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz. Y en otro lugar, el cáliz que me ha dado el Padre, ¿no lo voy a beber? Sobre esta tarea, Cristo al momento de su muerte podría entonces exclamar, todo está cumplido, pues he apurado el cáliz del sufrimiento hasta lo último. Nada nuevo me espera ahora sino morir. E inclinando la cabeza, expiró. Pero como ni nuestro Señor ni San Juan, quienes fueron concisos en lo que dijeron, han explicado qué es lo que fue cumplido, tenemos la oportunidad de aplicar la palabra con gran razón y ventaja a diversos misterios. San Agustín, en su comentario sobre este pasaje, refiere la palabra al cumplimiento de todas las profecías que se referían al Señor. Luego de que Jesús supiera que todas las cosas estaban ahora cumplidas para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Cuando había tomado el vinagre, dijo, todo está cumplido, lo que significa que lo que quedaba todavía por cumplir había sido cumplido y por lo tanto podemos concluir que nuestro Señor quería manifestar que todo lo que había sido predicho por los profetas en relación a su vida y muerte había sido cumplido. En verdad, todas las predicciones habían sido verificadas. Su concepción, he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo. Su nacimiento en Belén, mas tú, Belén Efrata, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar a Israel. La aparición de una nueva estrella, de Jacob nacerá una estrella. La adoración de los reyes de Tarsis y las islas le ofrecieron dones, los reyes de Arabia y Sabá le trajeron presentes. La predicación del Evangelio, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió, me envió para evangelizar a los pobres, para sanar a los contritos de corazón, anunciar la remisión de los cautivos y la libertad a los encarcelados. Sus milagros, el mismo Dios vendrá y les salvará. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos, se abrirán los oídos de los sordos, el cojo saltará como ciervo y la lengua de los mudos será desatada. El cabalgar sobre un asno, mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pobre y sentado sobre un asno, sobre un pollino, y toda la pasión había sido gráficamente predicha por David en los Salmos, Isaías, Jeremías, Zacarías y otros. Y este es el significado de lo que nuestro Señor decía cuando estaba a punto de comenzar su pasión. Miren, subimos a Jerusalén y va a cumplirse todo lo que escribieron los profetas sobre el Hijo del Hombre. De las cosas que debían cumplirse, es lo que dijo, todo está cumplido, todo terminado, para que lo que los profetas predijeron sea ahora encontrado verdad. En segundo lugar, San Juan Crisóstomo dice que la palabra todo está cumplido manifiesta que el poder que había sido dado a los hombres y demonios sobre la persona de Cristo les había sido quitado con la muerte de Cristo. Cuando nuestro Señor dijo a los sumos sacerdotes y maestros del templo, esta es su hora y el poder de las tinieblas,
aludía a ese poder. Todo el período de tiempo durante el cual, con permiso de Dios, los malvados tuvieron poder sobre Cristo, fue concluido cuando exclamó: todo está cumplido, pues la peregrinación del Hijo de Dios entre los hombres, que había predicho Baruch, vino a su fin. Este es nuestro Dios y ningún otro será tenido en cuenta ante él. Él penetró los caminos de la sabiduría y la dio a Jacob su siervo y a Israel su amado. Después fue vista en la tierra y conversó con los hombres. Así, cuando Cristo exclamó en la cruz: todo está cumplido, e inclinando la cabeza expiró, concluyó el camino del que había dicho: salí del Padre y vine al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esa laboriosa peregrinación fue terminada, sobre lo que había dicho Jeremías. La sujeción de su naturaleza humana a la muerte fue terminada. El poder de sus enemigos fue acabado. En tercer lugar, concluyó el mayor de todos los sacrificios. En comparación al real y verdadero sacrificio, todos los sacrificios de la antigua ley son tenidos como meras sombras y figuras. San León Magno dice: has atraído todas las cosas hacia ti, Señor, pues cuando el velo del templo fue rasgado, el Santo de los Santos se apartó de los sacerdotes indignos. Las figuras se convirtieron en verdades, las profecías se manifestaron, la ley se convirtió en evangelio. Y así como previamente al tiempo en el que el Señor sufrió sobre la cruz, era la cruz el signo más grande de ignominia, así ahora se ha dignificado y ennoblecido, y en el último día aparecerá en el cielo más brillante que el sol. La Iglesia aplica a la cruz las palabras del evangelista: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pues ella canta: esta señal de la cruz aparecerá en el cielo cuando el Señor venga a juzgar. San Juan Crisóstomo confirma esta opinión y observa que cuando el sol sea oscurecido y la luna no dé luz, la cruz se verá más brillante que el sol en su resplandor al mediodía. He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita el pecado del mundo. También por la muerte de Cristo, la gran lucha entre Él mismo y el príncipe del mundo llegó al fin. Al aludir a esta lucha, el Señor hizo uso de estas palabras: el juicio del mundo comienza ahora. Ahora será expulsado fuera el príncipe de este mundo. Cuando sea alzado de la tierra, todo lo atraeré a mí mismo. La lucha fue judicial, no militar. La lucha fue entre dos demandantes, no dos ejércitos rivales. Satanás disputó con Cristo la posesión del mundo, el dominio sobre la humanidad. Por largo tiempo el demonio se había lanzado ilegítimamente a poseerlo, porque había vencido al primer hombre, Adán, y había hecho a él y a todos sus descendientes sus esclavos. Por esa razón San Pablo llama a los demonios principados, potestades, gobernadores de estas tinieblas del mundo. Y como dijimos antes, incluso Cristo llama al demonio príncipe de este mundo. Ahora, el demonio no solamente quiso ser príncipe, sino el Dios de este mundo. Y así exclama el Salmo: porque todos los dioses de las naciones son demonios. Pero el Señor hizo los cielos. Satanás era adorado en los ídolos. Nuestro Señor, el Hijo de Dios, como verdadero y legítimo heredero del universo, demandó el principado de este mundo para Él. Esta fue la disputa decidida en la cruz, y el juicio fue pronunciado en favor del Señor Jesús, porque en la cruz expió plenamente los pecados del primer hombre Adán y de todos sus hijos, pues la obediencia mostrada al Padre Eterno por su Hijo fue mayor que la desobediencia de un siervo a su Señor. Y la humildad con la que murió el Hijo de Dios en la cruz redundó más para el honor del Padre que el orgullo de un siervo para su injuria. Así Dios, por los méritos de su Hijo, fue reconciliado con la humanidad y la humanidad arrancada del poder del demonio y nos trasladó al reino de su Hijo muy amado. Si nuestro orgulloso y cruel enemigo, como dice San León Magno, hubiese podido conocer el plan que la misericordia de Dios había adoptado,
habría reprimido las pasiones de los judíos y no los habría incitado con odio injusto, por lo que pudiese perder su poder sobre los cautivos al atacar infructuosamente la libertad de aquel que nada le debía. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo es que tantos en esta vida están bajo el poder del demonio y sufren los tormentos del infierno en la próxima? Lo respondo en una palabra: porque lo quieren. Cristo salió victorioso de la contienda luego de otorgar dos indecibles favores a la raza humana. Primero, abrir a los justos las puertas del cielo que habían estado cerradas desde la caída de Adán, hasta aquel día. Y en el día de su victoria dijo al ladrón que había sido justificado por los méritos de su sangre, a través de la fe, la esperanza y la caridad: este día estarás conmigo en el paraíso. Y la Iglesia, en su exultación, clama: tú, habiendo vencido al aguijón de la muerte, abriste a los creyentes el reino de los cielos. El segundo, la institución de los sacramentos, que tiene el poder de perdonar los pecados y conferir la gracia. Y así, nuestro victorioso Señor ha abierto el camino a todos para adquirir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y si hay algunos que no quieren entrar en este camino, mueren por su propia culpa, no por falta de poder o falta de querer de su Redentor. Todo está cumplido también puede ser aplicado a la conclusión, es decir, a la Iglesia. Cristo nuestro Señor usa esa misma expresión en referencia a un edificio: hic homo cepit edificare et non potui consumare. Este hombre empezó a edificar y no ha podido acabar. Los padres enseñan que la fundación de la Iglesia fue hecha cuando Cristo fue bautizado, pero el edificio fue completado cuando murió. San Epifanio, en su tercer libro contra los herejes, y San Agustín, en el último libro de la Ciudad de Dios, muestran que Eva, que fue hecha a partir de la costilla de Adán mientras dormía, tipifica a la Iglesia, que fue hecha del costado de Cristo mientras dormía en la muerte. Y resaltan que no sin razón el libro del Génesis usa la palabra construyó y no formó. San Agustín prueba que el edificio de la Iglesia comenzó con el bautismo de Cristo, con las palabras del salmista: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la redondez de la tierra. El reino de Cristo, que es la Iglesia, comenzó con el bautismo que recibió de manos de San Juan Bautista, por la que consagró las aguas e instituyó este sacramento que es la puerta de la Iglesia. Y cuando la voz de su Padre fue claramente escuchada en los cielos, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, de ese modo el Señor empezó a predicar y a reunir discípulos, que fueron los primeros hijos de la Iglesia. Y todos los sacramentos derivan de la eficacia de la pasión de Cristo. Aunque el costado de nuestro Señor fue abierto después de su muerte, y sangre y agua, que tipifican los dos sacramentos principales de la Iglesia, fluyeron. El fluir de la sangre y el agua del costado, luego de la muerte, fue una señal de los sacramentos, no de su institución. Podemos concluir entonces que la edificación de la Iglesia fue completada cuando Cristo dijo: todo está cumplido, porque nada quedó más que la muerte, que sucedió inmediatamente, y cumplió el precio de nuestra redención. Estas son las misericordias de Dios que ha derramado sobre nosotros, y aún tenemos como cosa difícil el ofrecernos a nosotros mismos a Dios como víctimas vivas, santas y razonables. En verdad, lejos de ser difícil, debería parecer para cualquiera que atentamente considera todas las circunstancias algo fácil, ligero y agradable y placentero servir a tan buen Dios con nuestro corazón entero a través de todo el tiempo, y tras el ejemplo de Cristo ofrecernos enteramente a Él como una víctima, una oblación y un holocausto en olor de suavidad.